Unon, buenos días y gracias, Íñigo, por las palabras de presentación. Bueno, mi ponencia va a intentar ser lo más sencilla, lo más breve posible y, como comentaba Íñigo, intentaré tratar, aunque sea sucintamente, sobre un linaje navarro, un linaje de origen medieval, como no, sobre los Uriz y, por entronque, los Sarasa. En concreto, como ven, el título es un noble navarro, el canciller Uriz. Estamos hablando de un personaje del siglo XIV. Y, bueno, en este caso iré pasando imágenes, no voy a explicar todo porque muchas cosas están ya escritas, lo que es en el PowerPoint, pero bueno, iremos tratando brevemente. Ahí tienen la imagen de lo que queda del antiguo Palacio de Cabo de Armería de Sarasa, que está saliendo para una dirección San Sebastián, como bien saben. En esta comunicación voy a tratar de aportar alguna noticia, siquiera, sobre el estudio de la nobleza navarra, en este caso en torno al canciller Uriz y sus alianzas, como decía, con los Sarasa. Para esta labor, evidentemente, es imprescindible la implicación tanto de lo público como lo privado, y me explico. Resulta imprescindible, evidentemente, para este tipo de estudios, los archivos privados, y que las nuevas tecnologías nos aporten una oportunidad a los historiadores para adecuarnos a los nuevos tiempos, para que los historiadores podamos utilizar esas tecnologías para acceder a esta documentación. Al fin y al cabo, estamos hablando de memoria histórica, no solamente memoria histórica, entiendo que es del año 36. También memoria histórica puede ser este tipo de documentación y este tipo de estudios. Este tema en concreto ya trabajé, ya presenté en un congreso que hubo en el 2014 en Madrid sobre el tema del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia de la historia. Y, evidentemente, en esta ardua labor es imprescindible no solamente que las entidades privadas, sino también la administración pública entre en este sector. Y para ello, evidentemente, una de las patas más importantes, o quizá vital, en nuestro mundo, la historia navarra, es el Archivo General de Navarra, que nuestro director Félix está aquí presente. Y no lo digo porque esté él, porque yo en persona ya se lo he dicho, pero es uno de los, quizá, si no es el mejor, uno de los mejores archivos a nivel estatal que existen, no solamente por la implicación, sino por la propia documentación que tenemos. Y no documentación del viejo Reino de Navarra, sino también de la cantidad de archivos privados que poco a poco van nutriendo a las fuentes documentales del propio archivo. En este caso, los fondos de carácter histórico e institucional de personas o familias vinculadas a Navarra nos atestiguan prácticamente más de 1000 años de historia. Su volumen, como decía, va en continuo crecimiento, con traspase de documentación entre otras administraciones, pero también, como decía, de donaciones de una forma u otra de distintas familias o personas en Navarra, o de entidades privadas que con esta lo que hacen es, el propio archivo, a través del propio archivo, garantizar esas fuentes y la preservación de esas fuentes. Con todo esto, a día de hoy, quizá es un dato que no esté actualizado del todo, pero podríamos hablar en torno a 440 fondos y colecciones privadas, y en esta cantidad estarían 132 fondos fotográficos, musicales, de la nobleza, etcétera, etcétera. Y entre estos estaría inserto el fondo Sarasa, de los palacios de Sarasa. Es un fondo depositado en el Archivo General de Navarra en 1998. Constaba inicialmente de 24 cajas, y en el 2019 se adquirieron 4 cajas más que estaban perdidas en el mismo pueblo, con fechas extremas entre 1323 y 1933. Comprenden documentación relativa, evidentemente, a temas de familia, es decir, mayorazgos en torno al Palacio de Cabo de Armería de Sarasa, Oia, Carizqueta, Otazu, Arraiza, Uriz, etcétera, etcétera. Y con documentación muy rica para los historiadores en cuanto a que tratan temas económicos, temas de patrimonio, donaciones, compraventas, y lo que más nos ayuda a poder investigar y hacer plantear bien este tipo de familias que se adentran en el medievo
pues cantidad de testamentos, capitulaciones matrimoniales, temas de vecindades foráneas, etcétera, etcétera, etcétera. He ido poniendo algunas imágenes, que en este caso la derecha sería un escudo, un expediente de ingreso en la Orden de San Juan de precisamente uno de los Arasas, aunque es del siglo XVII, pero bueno, la imagen a color con sus esmaltes está depositado en el Archivo Histórico Nacional. Por lo tanto, la vinculación de los Zúriz a los Arasa sería el motivo de esta presente comunicación, pero previamente convendría explicar brevemente o mencionar siquiera pues los estudios sobre nobleza navarra, concepto, lo que es la frontera media, los palacianos y también, evidentemente, lo que da título a esta ponencia, no solamente Uri, sino los Arasa. En cuanto a nobleza medieval, hay, como bien sabéis, hay amplitud de temas y de opciones de estudio. Hay investigaciones sectoriales y parciales con distintos congresos de historia, como es el que tenemos hoy, diferentes tesis doctorales, conferencias, simposios, otro tipo de trabajos que lo que ayudan es a ir completando la visión, en este caso, que es lo que me interesa a mí en mis trabajos de investigación y también de la tesis, el tema de los linajes navarros a lo largo de la Edad Media. Por lo tanto, con eso iremos completando un poco se va completando la visión de los distintos linajes navarros, teniendo en cuenta también el concepto de frontera, que si no me equivoco ya lo trabajó Íñigo hace unos años. Y en este caso estaríamos hablando, en este caso también de los Arasa, de linajes de frontera con tierras de los guipuzcoanos. Habría que ver también en este tipo de familias su papel, el papel que juegan estos espacios de Cabo de Armería en este entorno fronterizo, y también otros linajes que se asientan en La Guardia o en tierras de ultrapuertos. Respecto a los palacianos, sin extendernos mucho más, que es un tema que puede crear cierta polémica, habría que plantearse qué es o cómo definir un palacio de Cabo de Armería, cuándo aparecen y todas estas cuestiones. Hay algunas notas aclaratorias sobre respecto, aunque no está todo dicho sobre este tema, de Yanguas y Miranda, como tienen en pantalla, también de Fernando Arbizu y Galarraga, respecto a cómo son los palacios de Carmería, el llamamiento que tienen, el por qué se les llama a cortes a los palacianos, a los titulares de los palacianos de Cabo de Armería. También estarían al respecto lo que recoge también Martinena, y luego también últimamente estaría, aunque no lo he traído a colación, estaría también la tesis doctoral, que es prácticamente imposible de ver, la de Joseba Sirón, que también trata sobre este tema. Por lo tanto, todos esos estudios nos ayudarían a entender cómo se constituyen los palacios de Cabo de Armería, el tema de llamamientos en las familias vinculadas a estos palacios, y iríamos en concreto al de Sarasa, que lo tenemos así, situado geográficamente en este punto, es decir, en la Merindad de Montañas. Respecto al Palacio de Sarasa, comentar que es un palacio documentalmente situado a partir del siglo XIII, documentalmente digo por las fuentes que aportan el Fondo Documental de Sarasa depositado en el Archivo General de Navarra, con dos mayorazgos, 1502 y 1563, que el último completa el anterior. Y como decía, añado, que hasta 1995 siguió siendo propiedad de la misma familia que hundía sus raíces en la Edad Media. Por lo tanto, es una familia en principio difícil de seguirles genealógicamente, pero la documentación aporta ese hilo de herencia familiar patrimonial
que nos ayuda a reconstruir ese linaje desde la Edad Media, o mejor dicho, los linajes que fueron propietarios del Palacio de Sarasa de la Edad Media prácticamente hasta el siglo XX. En pantalla ven un pequeño cuadro, no sé si desde el fondo se ve, pero bueno, es un pequeño cuadro representativo de la herencia patrimonial del palacio, es decir, los linajes, los periodos en los que fueron o disfrutaron esa propiedad y la vinculación parental. Y sobre todo, aparte de los distintos linajes, cuando pongo Sarasa 1, 2, 3 o 4, quiere decir que hay propietarios que en origen tenían otro apellido, otro naticio, pero al recoger esa herencia patrimonial de Sarasa directamente cambian el apellido y toman como tal de Sarasa. Y sobre todo es interesante ver la vinculación parental. Como ven, prácticamente son herencia, menos uno de los casos que hay un pleito muy largo sobre la propiedad, en este caso de los Cruzat, que en un periodo concreto son propietarios del palacio. La documentación de las 28 cajas analizadas nos aporta, en el caso de Uriz y los Sarasa, nos aporta información para poder reconstruir genealógicamente este linaje prácticamente desde el siglo XIV, como decía, hasta el siglo XVI, pero en realidad hasta el siglo XX. Es como decía, una reconstrucción familiar nada fácil, sobre todo para aclarar durante el siglo XV y XVI, en la primera mitad del siglo XVI, pero en base se ha podido reconstruir en base a los testamentos, a los contratos matrimoniales y otro tipo de documentación depositados en archivo, pero sobre todo a cuatro testamentos. Son estos que tienen en pantalla, el de Miguel García Arbizu y Catalina Ramírez de Sarasa, un testamento mancomunal de 1383, otro de Catalina Ramírez de Sarasa en 1401, otro de Gracia López de Sarasa en 1430 y uno último, el del propio canciller Juan de Uriz en 1444. De los personajes de este linaje, evidentemente, el más representativo, precisamente es este último, el de Juan de Sarasa, que fue maestro de la reina en el siglo XIV. Por tanto, con todo ello, este vaciado documental de los fondos depositados en ese archivo nos plantearía este árbol, que no sé si el que tenga buena vista verá algo, supongo. No sé si se ve el cursor tampoco. Bueno, lo que está en el centro, que está en color amarillo, sería el testamento de la primera mujer de Juan de Uriz, que es la propietaria de Sarasa. En resumidas, Juan de Sarasa casa 2 veces. Del primero hay una descendencia que fallece, desapareció a poco, y el palacio va a ir recabando a través de su segunda mujer en otra descendencia que después también entronca con otro linaje que no es originario de Sarasa, por lo tanto al final va a pasar a otro linaje que en sangre nada tiene que ver con los Sarasa. En caso que a alguien le pueda interesar el árbol, encantado que le pueda mandar o os lo pueda pasar, vaya. Por lo tanto, con esto, en este árbol, que entiendo que va a un tema de trabajo de investigación como es este caso, son interesantes plasmar toda esta información en un árbol de este tipo, por muy enrevesado que sea, nos ayuda a ver no solamente a la herencia patrimonial del palacio, sino también otro tipo de cuestiones, como donaciones de lugares o bien vecindades foráneas, o otro entronque con otro tipo de familias, como pueden ser los Artieda, los Cruzat, etcétera, etcétera, etcétera. O también, ya que estamos en el apartado de los Beaumont, también con los Beaumont de Navarra, con los vizcondes de Chauz, a través de la segunda mujer del propio canciller Uriz. Respecto al citado Juan de Uriz, reseñaremos la información complementaria que nos aportan las fuentes del Archivo General de Navarra. Decir que fue maestre hostal de la reina en 1433, chambelán de la princesa según su testamento, alcaide del castillo de Pitilla de Aragón desde 1426 y muy favorecido por los reyes de Navarra
con la donación de las pechas perpetuas y de Desolado de Lliber y de Imoz, de Desolado de Loizu y de Basaolaz, todos en el Valle de Imoz. O Imoz, que no sé cómo es. Imoz. Como decía, falleció en 1444, en torno a 1444, en Sarasa, después de ordenar su testamento. Y como decía también, casó 2 veces, la primera entre 1401 y 18 con García López de Sarasa, que era la dueña propietaria del propio palacio, y por segunda vez en unos contratos matrimoniales en 1432 en el propio Palacio Real de Olite. Y el motivo que fuese allí no es otro que su mujer, su segunda mujer, Leonor de Chauz, era hija de los vizcondes soberanos de Chauz, ella, su madre, una Beaumont. Por lo tanto, como ven, bien relacionado con los antiguos reyes de Navarra y ese afán por parte de mucha de la nobleza navarra de entroncar por diestra y siniestra con los Beaumont y Beaumont de Navarra a través de todos los siglos. Respecto a Leonor, comentar que fue dotada con una cantidad importante en florines de oro, también una cantidad que no fue pagada en tiempos, y eso conlleva un pleito muy interesante que está depositado en el Archivo General de Navarra. Incluso un contrato que todavía 40 años más tarde seguían pleiteando la cuantía de los pagos, etcétera. Y también con unos molinos que están situados en Estella y que finalmente fueron vendidos por ella, siendo viuda, en 1475 a los baquedanos de Estella. En conclusión, y por ir acabando, en análisis documentado de los palacios de Sarasa, sobre ellos podemos decir o plantear siquiera que representa quizá el prototipo de linaje medieval navarro, junto con otros, como los Góngora, los Ozcari, Zulueta, Dona María, Ladrón de Ceagama, Lizarazu, Ongay, Torreblanca y otros, que deciden salir de ese solar nativo e incorporarse a las nuevas posibilidades que plantea o que ofrecen el servicio a la corona. También, como los otros que he mencionado, con el interés de vincular el tema patrimonial a través de la creación de mayorazgos. También, que es un tema interesante, comentar que muchos de esos palacios se mantuvieron en su descendencia, en este caso durante prácticamente 700 años, sin cambiar de manos, vaya. Y también comentar que quizá hay o se aprecia, según los testamentos y sobre todo los contratos matrimoniales, un especial celo en determinar con quién casaban sus vástagos, con los palacios cercanos, o, como comentaba antes, con ese deseo e interés inusitado de Navarra de entroncar con la antigua familia real a través, en este caso, de la línea bastarda de los Beaumont. Por lo tanto, y por último también señalar que todos estos testamentos y contratos matrimoniales nos aportan información respecto a distintos bienes vinculados al mayorazgo situados en el Orbia, en Arazuri, Valle de Imoz y otro tipo de propiedades por zonas cercanas. Y sin más, yo con esto sé que quizá he ido muy rápido, el tiempo es oro, como suele decir, y sin quitarle a la siguiente conferencia ante el tiempo, pues lo dejaré aquí, a la espera que si alguien tiene interés en preguntar algo o cualquier otra cuestión, pues estaría a su disposición. Gracias. Gracias.